Buenas noches, este es un episodio más de Turno Nocturno, un restaurante bastante conocido que a lo largo de los años ha desplegado muchísimas y gran variedad de historias, de anécdotas, de sonidos, con un payaso muy icónico y bastante conocido, el cual también ha desatado muchos rumores, muchas historias bastante perturbadoras. Y a lo largo de este tiempo han habido muchos videos, muchas fotos, han aparecido incluso en las noticias estos peculiares casos. Acompáñanos en este turno nocturno a desenvolver algunas de las historias que desmembran este enigma. Una pregunta que todos nos hacemos con respecto a este muy conocido restaurante. Buenas noches, esto es Turno Nocturno. Cabe mencionar que para quienes ya se hicieron una idea de qué restaurante estamos hablando y para quienes todavía no, pues es el restaurante color rojo con la M color amarilla. No podemos decir el nombre directamente porque nos atraeríamos tal vez algún tipo de problema, ya que no tenemos el permiso del restaurante para contar las historias que a continuación les vamos a contar, ni tampoco le queremos hacer publicidad. Simple y sencillamente es para que ustedes comprendan y entren dentro de la temática de la historia de qué restaurante específicamente o qué cadena de restaurantes nos estamos refiriendo. En este caso, yo hace mucho tiempo conocí a un muy buen amigo mío, quien trabajó para una empresa de seguridad privada. Esta empresa eh, es de nombre Super y tiene al final un número 24. No es el nombre completo y pues como les digo, también no queremos hacer mención de marcas específicas para no meternos en ningún problema con absolutamente nadie, ya que nuestro objetivo es simplemente acompañarlos en estos turnos nocturnos y traerles historias de lo paranormal, historias dirían aquí en Guatemala de miedo, para que puedan pasar un turno pues un poquito más ameno. Este compañero, este amigo mío, me cuenta que hace muchísimos años, por ahí de la década de tal vez 2009, 2010, por ahí, él trabajó como agente de seguridad privada cuidando este restaurante de esta famosa cadena. Este en particular se encontraba o se encuentra todavía hasta la fecha sobre la 18 calle, allá en la zona 1 de nuestra ciudad capital. Yo creo que ya van ustedes entendiendo, quienes viven aquí en Guatemala, quienes conocen la zona 1 ya saben más o menos a qué restaurante me estoy yo refiriendo, a qué sucursal específicamente me estoy refiriendo. Y bueno, este amigo mío me cuenta que desde el primer día que él estuvo como guardia, ellos se llevaban en ese tiempo un turno de 24 por 24, quería decir que él recibía turno por la mañana a las 7 de la mañana y lo entregaba hasta el otro día nuevamente a las 7 de la mañana. Entonces pasaba toda la noche prácticamente en vela en este restaurante. Este restaurante cerraba a las 9 de la noche normalmente, pero oficialmente daban cierre entre 9 y media y 10 porque algunas veces los comensales pues se les iba el tiempo y estaba en contra de las reglas pedir a los comensales que se fueran o que salieran porque estaban cerrando para no interrumpir o para no inoportunar su comida, su alimento, ¿verdad? Este compañero me cuenta que durante el tiempo que él estuvo en este restaurante, que fue aproximadamente 4 o 5 meses, él llegó a tener muchos problemas, él llegó a tener algún tipo de cambios en cuanto a que él empezó siendo una persona que no era creyente y durante todos los sucesos que presenció dentro de esta experiencia se volvió creyente.
Entonces, él nos da fe, y yo también porque lo conozco hace muchísimos años, y la manera en la que él nos lo contó, pues fue bastante fuerte, fue bastante seria. De momento él me pidió no mencionar ni el nombre de él, ni el nombre de ninguna de las demás personas involucradas en estas historias, para que en caso de que alguna de estas personas todavía siga laborando para esta cadena de restaurantes, no tenga ningún problema, y por supuesto él tampoco busca tener. Más adelante me indica él que probablemente nos podamos juntar, podamos grabar un par de videos contando él estas anécdotas o tal vez otras que él tiene, ya que como él me indica, el trabajo de guardia de seguridad, el trabajo de bodeguero, el trabajo de guardián, conlleva mucho a tener actividad en la noche, que es cuando realmente se alcanzan a ver cosas paranormales, cuando realmente se escuchan ruidos. En control de cámaras me dice él que trabajó hace mucho tiempo también, y veían muchísimas cosas, algunas eran muy pequeñas, como una sombra, como algún tipo de humo que aparecía de la nada, o como también personas caminando. Y todo esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y vamos a ir contando las historias. En este caso contaremos algunas de las anécdotas que él nos compartió con respecto a esta sucursal de esta famosa cadena de restaurantes allá en la zona 1. Si bien quienes conocemos Guatemala, quienes tenemos el gusto de vivir aquí, sabemos que la zona 1 es un área con bastantes puntos muy fuertes en cuanto a lo que es carga energética. Diría un conocido mío, aquí en cada cuadra espanta. Y realmente así es, o sea, yo personalmente he estado en esta área 10, 11, 12 de la noche, y las esquinas sí se vuelven tétricas, algunas calles se vuelven así muy solitarias. Si bien hay muy buen alumbrado público en algunas zonas, en algunas otras no, y esto hace que se vuelva un lugar más temeroso. Sin mencionar que cerca de este famoso restaurante está el Museo al Ferrocarril, que también jala, por lo antiguo, jala bastantes energías y jala bastantes presencias. Entonces, todo esto conlleva a que en ese tiempo también estaba muy fuerte todo este tema de los espantos y todo eso. Me cuenta mi amigo, mi conocido, que él comenzó a trabajar muy contento en esta empresa de seguridad, y al primer lugar al que lo llevaron fue a este restaurante, a esta sucursal en particular. Él muy contento recibió turno, esa vez a las 7 de la mañana. Escuchó todas las consignas, le dieron todo el reglamento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los empleados del restaurante qué pueden hacer, qué no pueden hacer. En ese tiempo había un turno en la mañana, un turno en la tarde y un turno que se quedaba en la noche para limpiar todo el salón, que es el área donde los clientes comen, para limpiar baños, para limpiar cocina, para limpiar insumos, y al otro día en la mañana se iban. Entonces, este conocido me cuenta que al escuchar esto, pues dijo, bueno, entonces aquí habrá que desvelarse, ¿verdad? Es que es la mayoría de punto negativo de este trabajo, que algunas veces en algunos lugares me cuenta él que sí había que desvelarse toda la noche, ¿verdad? Pero que él me dijo, no hay problema, yo busco cómo acomodarme, y ahí estamos. El turno comenzó muy bien, me cuenta que todos los jóvenes de este restaurante muy amables, el turno de la mañana muy amable, el turno de la tarde muy amable, el turno de la noche, él me cuenta que eran jóvenes con una mirada cansada, con una mirada un poco triste, cabizbaja, decaída. No eran tan alegres como los del turno de la mañana y los del turno de la tarde, y él en ese momento no se lo explicaba, pero más adelante entendería por qué. El turno fue pasando, todo aparentemente era bastante normal hasta que llegó la noche. Me comenta mi conocido que este restaurante lo cerraban a las 9, 9:30 de la noche, cerraban ya de manera oficial entre 10 de la
noche por ahí porque algunos comensales todavía se quedaban comiendo. Me cuenta que esa noche él no pudo dormir porque él se logró dar cuenta de que los jóvenes eh, empezaron a hacer limpieza del salón, que es el área donde están las sillas y las mesas. Empezaron a hacer limpieza del mostrador, que es el área en donde cobran, de la cocina. Y los jóvenes desde las 9 de la noche que empezó a mermar el movimiento, empezaron a hacer limpieza, a ordenar todo, lo cual no está dentro del reglamento que a mi compañero le había brindado su relevo. O sea, le dijo, aquí cierran después de que se va el último cliente, ellos comienzan a limpiar o tendrían que comenzar a limpiar, pero dice que su relevo le dijo, eh, vas a ver cosas extrañas, vas a sentir cosas extrañas, y lo primero que le preguntó era si él tenía algún tipo de religión, a lo que mi conocido le dijo, no, la verdad es que no tengo ninguna religión, pero pues claro que tengo un respeto porque sé que hay un creador y todo el asunto, ¿verdad? Entonces eh, continuó su turno, logró ver de que para las 10 de la noche los jóvenes ya tenían toda el área del frente limpia. Entonces se fueron para el área de atrás a ordenar todos los productos, a limpiar cuartos fríos y todo el asunto. Entonces él logró notar que estos jóvenes lo hacían como tratando de escapar de algo, como tratando de huir de algo, como que algo viniera detrás de ellos buscándolo, como que algo malo fuera a pasar. Entonces él se quedó con esa duda y esa primer noche no pudo dormir, no pudo descansar, pensando en qué era o cuál era el motivo de que los jóvenes tuvieran esta sensación tan extraña de persecución. Normalmente, pues el turno nocturno pasa toda la noche trabajando, porque pues por eso es turno nocturno, pero de alguna manera estos jóvenes trataban de ir a descansar, o sea, de pasar lo que son las 1, 2, 3 de la mañana dormidos. Como que aparentemente algo ocurriera a esa hora y ellos prefirieran no escuchar o no ver. Eso es lo que mi conocido me cuenta que alcanzaba a percibir en el actuar de estos jóvenes. Libre de todo eso, la primera noche para este guardia de seguridad fue pues tranquila, fue normal dentro de lo que él me alcanzó a comentar. Posteriormente, pues los turnos fueron pasando, él le fue agarrando un poco más el rollo a todo el asunto. Me comenta que en un par de ocasiones le ocurrió que él donde él se quedaba dormido, o donde él descansaba, digamos, donde él lograba dormir un poquito, era sentado en una de las sillas que están cerca de la entrada, de la puerta, que es de vidrio. Entonces, él ahí se sentaba, se quedaba dormido. Y en varias ocasiones le ocurrió que él, al momento de despertarse, ya fueran las mañanas o algo así, él normalmente dejaba su radio cargando en donde él descansaba. O sea, a la par de él en caso de que le hablaran por radio en cualquier momento o algún tipo de emergencia, él tenía cerca el dispositivo para poder comunicarse y pedir refuerzos o lo que necesitara. Pero él me cuenta que en un par de ocasiones, a la hora de abrir y todo, él buscaba el radio para reportar por radio que ya estaba el restaurante abierto, que todo sin novedad, pero no lo encontraba. A la hora de buscarlo, él lo terminaba encontrando detrás de los juegos, detrás del resbaladero, detrás de la burbuja, que era donde los niños jugaban. Esta área normalmente pues tiene puerta con malla, no está abierta al público, no dejan entrar a los niños porque se pueden lastimar, e incluso los únicos que pueden entrar son
los mismos trabajadores del restaurante y los de seguridad, que también él dice que tenía una llave del candado para poder entrar, pero él en ningún momento entraba. A él no le gustaba entrar porque él me comenta que en esa parte pues era muy poca la visibilidad que tenía en el restaurante, entonces era descuidar el puesto prácticamente. Me comenta también que esto le ocurrió como alrededor de 3 4 veces hasta que él ya tenía como un mes, y una vez por radio uno de los encargados, uno de los supervisores en la noche les tiró señal y les habló en general a todos los guardias, a todos los puestos, que por favor el chistoso que estuviera dándole su radio a su hijo para jugar en las noches iba a ser sancionado. Entonces mi conocido me dice que sintió algo raro. Es como cuando uno sabe que uno hizo algo y lo mencionan, entonces uno dice eso es conmigo, pero él dice a mí lo único que me pasa es que se me desaparece y me aparece tirado atrás de los juegos, nada más. Entonces posteriormente continuó hasta que en una de las ocasiones él me cuenta que soñó que un niño se le acercó, le quitó el radio y se puso a jugar con el radio. En ese momento, cuando él despierta, busca nuevamente el radio, no lo encuentra nuevamente, y a la hora de buscarlo, en donde él ya sabía que siempre lo iba a encontrar, lo encontró. En esta ocasión, todavía era de madrugada, entonces cuando él recoge el radio del piso, un piso frío, una temporada fría, un clima frío, el radio todavía estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado, me explicaba él, como que alguien acabara de tocar el radio porque el radio todavía estaba calientito. A la temperatura que estaba el piso, a la temperatura que estaba el ambiente, el radio estaba calientito. Entonces me comenta que de alguna manera él sintió este miedo, él sintió que algo estaba pasando. Los días continuaron pasando hasta que una vez llegó un supervisor con él y le dijo que llevaba una boleta, una sanción para él, las cuales se pagan de manera monetaria, de 100 quetzales, porque habían descubierto que la frecuencia del radio de la cual el niño aparentemente hablaba era del radio de él. O sea que a él era el que le caía a la sanción. Entonces mi conocido me cuenta que se molestó mucho y le dijo al supervisor que él no tenía nada que ver, que a qué horas o en qué momento iba a entrar un niño pequeño a ese restaurante a altas horas de la noche y solo a jugar con un radio. O sea, alguna de las personas del restaurante e incluso algún supervisor que haya llegado en la noche se habría dado cuenta de algo así. Y le dijo que lo invitaba a quedarse a dormir con él esa noche para que él se diera cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, porque si le explicaba que el radio se le desaparecía y volvía a aparecer detrás de los juegos con aparente temperatura de que alguien lo estaba usando, él no le iba a creer. Entonces le dijo, lo invito a que se quede por lo menos esta noche. Si encuentra una explicación de qué es lo que está pasando, si usted se da cuenta de qué es lo que está pasando, yo no tendría por qué pagar esa sanción, pero si usted se da cuenta de que no soy yo, igual no tendría por qué pagar esa sanción. Entonces el supervisor aceptó, se quedó esa noche a dormir. Dieron las 9 de la noche, cerraron el restaurante como es normal. Los jóvenes se encargaron de limpiar y de preparar toda el área del frente para antes de las 10 de la noche. A las 10 de la noche se pusieron candados porque, pues como siempre, salieron los últimos clientes. 11 de la noche, 12 de la noche. Mi conocido me cuenta que él se dispuso a no dormir. Él dijo no,
en esta ocasión no voy a dormir para que el supervisor se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo en este restaurante y de que yo no tengo absolutamente nada que ver. Bueno, al pasar el tiempo me cuenta que el supervisor y él se pusieron a platicar, se pusieron a conocerse un poco más y todo el asunto, todo normal. Cuando dan las 12, 1:30, 2, 2:30 de la madrugada, me cuenta mi conocido que del radio que él tenía en posesión empieza a emitir una voz de niño, como que estuviera jugando, un niño de aparentemente 8 o 9 años. El supervisor, al escuchar el sonido que emitía el radio, que era la voz de un niño, que era lo que todos creían que era pues mi conocido el que hacía esa broma, digámoslo así, pues sintió muy extraño. Mi conocido pues ya tenía un mes ahí, ya para él era un tema ya normal que ocurriera. Él no era muy espantado, pero pues sí era como que le guardaba respeto a este tipo de cosas. Entonces le dice a su supervisor, mire super, yo le apuesto 100 quetzales, porque aquí en Guate pues así lo hacemos, cualquier cosita te apuesto 100 quetzales, ¿va? Le apuesto 100 quetzales a que su radio está detrás de los juegos de los niños. Y el supervisor, no, aquí lo tengo. Entonces cuando el supervisor busca el radio entre su maletín, que siempre cargan un maletín, estos supervisores, pues él me comenta que cargaban un chaleco blindado, un chaleco antibalas en donde colgaban los radios. No lo cargaba y no lo encontró. Buscaron debajo de la mesa, debajo de las sillas, en el área, y el radio no estaba. Y mi conocido le volvió a decir, super, le ha puesto 100 quetzales a que su radio está allá, debajo del columpio, debajo del resbaladero de los juegos de este restaurante. El supervisor dice que completamente indignado, completamente extrañado de a qué horas su radio fue a caer allá, cuando los dos estuvieron platicando, los dos estuvieron viéndose uno al otro mutuamente y aparte ninguno de los dos en ningún momento entró a esa parte de los juegos, pues accedió a entrar a buscarlo y mi conocido le dijo incluso, entre usted solo, para que no vaya a decir que yo lo llevo, que yo lo agarré, entre usted solo. El supervisor entró a esta área y cuando venía para afuera venía pálido. Me comenta mi conocido que el supervisor no le salía ni la voz. El supervisor, pues una persona cristiana, no recuerdo realmente si era católico o evangélico lo que me contaron, pero era cristiano. Entonces, a la hora de que el supervisor sale, le dice, mira, todavía el radio está tibio. Este radio lo acaban de utilizar o lo acaban de mover o lo que sea. Entonces el supervisor le dice a mi conocido, le preguntó si era religioso, mi conocido le dijo que no. Entonces el supervisor le regaló un rosario de esos de madera color cafés que son muy bonitos. Le regaló un rosario y se lo enredó en la cadena al radio. Y justo haciendo esto estaba cuando el supervisor recibió una llamada de la central y aparentemente llamándole la atención de que ahora la voz del niño se había emitido del radio que él tiene a su cargo. Entonces el supervisor le dijo que esperara, que él le iba a responder, le iba a contar prácticamente lo que estaba ocurriendo en persona cuando él se hiciera presente en la central. Entonces el supervisor le dijo a mi conocido que él también era nuevo en esa área, él había estado cuidando otras áreas anteriormente,
que él no tenía ningún conocimiento de que esto pasara o de por qué estaba pasando. Entonces que no le quitara la fe al rosario que le iba a dejar y que siempre estuviera cuidándose mucho. Y le dijo, en el momento en el que cualquiera de las cosas que están pasando aquí te llegue a afectar físicamente, te llegue a agredir de cualquier forma o te llegue incluso a perseguir en tu casa, el consejo que te puedo dar es mejor renunciar o pedirse un cambio de puesto. Porque eso ocurre con este tipo de cosas. Las entidades paranormales son tan pegajosas, son tan aditivas, que en el momento en el que nosotros nos encontramos con algún tipo de tristeza, con algún tipo de problema, con algún tipo de, incluso con algún tipo de depresión, estas cosas se nos pegan y nos hacen sentir todavía más mal de lo que ya nos estamos sintiendo. Entonces eso va poco a poco deteriorando tanto nuestro estado mental como también nuestro estado espiritual y por supuesto también nuestra salud. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manera y de la forma en la que nosotros tomamos este tipo de asuntos paranormales, ya que como dicen aquí en Guatemala, no hay que creer ni dejar de creer y también no hay que dejar de respetar también a todo este tipo de cosas. Bueno, en los días pasaron, mi conocido me cuenta que a raíz de que recibió este rosario, ese tipo de problemas se terminó. Siguieron escuchando ruidos, él seguía escuchando movimientos en los baños cuando ya estaba cerrado, todo estaba silencio, pero para él ya era algo normal. Con el tiempo él me cuenta que se hizo amigo del turno de la noche de este restaurante. Para ese tiempo esta persona tenía alrededor de 18, 19. Y poco a poco pues se fue pues conociendo más con estos muchachos, ¿verdad? Estos muchachos platicaban, bromeaban, pero a la hora de que mi conocido les hacía algún tipo de pregunta o les hacía algún tipo de consulta o incluso cuando hacía algún tipo de comentario con respecto al tema de los sonidos que se escuchan por las noches en este restaurante, con respecto a algún tipo de cosa que tuviera algo que ver con lo paranormal, estos jóvenes nunca contestaban, no emitían ningún tipo de comentario, simplemente se quedaban callados y cambiaban completamente de tema. Me dice mi conocido que él sospechaba que algo había, que ellos estaban ocultando algo. Pasó el tiempo y en una ocasión estos jóvenes se quedaron solos, ya que normalmente se queda el grupo nocturno y se queda algún encargado de mayor rango en el restaurante con ellos. Entonces ellos se quedaron solos por la noche, pues ya después de haber hecho la limpieza se dispusieron a comer. En esta ocasión no comieron en el comedor que tienen en el área de empleados, sino que en la parte del frente donde está el salón. Y en la pantalla que tienen la mayoría de estos restaurantes en el salón pusieron una película, incluso llamaron a mi conocido para que comiera con ellos y todos muy contentos. A esto mi conocido y ellos pues ya habían forjado algún tipo de amistad, algún tipo de compañerismo. Y él les dijo, miren jóvenes, yo sé que lo que sea que pasa en este restaurante no es algo normal. A mí me han pasado cosas, me siguen pasando cosas y sé y entiendo que a ustedes también. Pero solamente díganme qué es lo que está pasando para yo por lo menos tener una idea. O sea, él quería por lo menos saber qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando. Bueno, el problema del radio, el problema del niño que aparentemente agarraba su radio y le tiraba señal a todos los demás radios por las noches, no se lo platicó a nadie del restaurante porque supuso que no se lo iban a creer.
Entonces uno de los jóvenes le dijo y lo hizo prácticamente jurar varias veces que nunca iba a contar ninguna de las historias que ellos le iban a contar, ni mucho menos iba a mencionar sus nombres. Por lo mismo, este conocido mío me pidió fehacientemente no mencionar su nombre, no mencionar el nombre del restaurante y por supuesto no mencionar nombres de las personas. E incluso él omitió los nombres de las personas para que a mí no se me fueran a salir a la hora de contarles la historia o para que no fuera a haber alguna fuga de información. En cuanto a la dirección del restaurante, pues todos la conocemos, todos sabemos dónde es, entonces pues ahí vamos a hacer un poquito de espina. ¿Qué restaurante es? Bueno, el asunto es que ellos le empezaron a contar y le dijeron como primer punto y muy importante que todos los empleados de este restaurante, o la mayoría por lo menos, están como que obligados a no platicar de este tipo de cosas, a no contar este tipo de cosas, porque aparentemente ellos tienen que guardar silencio. Ellos, si llegan a tener alguna experiencia paranormal dentro de alguno de los restaurantes, ellos no pueden contarlo, no pueden ni siquiera platicarlo entre ellos, o sea, no se puede hacer un comentario absolutamente de nada. Pues con esta regla pues creo que se confirma que sí existen este tipo de problemas prácticamente. Y aparte, pues por supuesto, nos alarma, ya que al escuchar esta versión de este conocido mío, que me indica que ninguno de los jóvenes quiso hacer en ningún momento ningún tipo de comentario con ese respecto a los temas y sucesos paranormales que se llevaban a cabo, no solamente en este restaurante en específico, sino en todos los restaurantes. O sea, él me indica que estos jóvenes al darle su voto de confianza y al contarle, le indicaron que algunos de ellos venían de otros restaurantes y esto es algo que ocurre. Algunos son contratados en ciertos restaurantes, posteriormente los van cambiando, los van rotando. Entonces, ellos venían de restaurantes de otros lados. Uno venía del restaurante de Aguilar Batres, otro venía de uno que hay en la terminal que es muy muy pequeño, otro venía de Calzada San Juan. O sea, venían de diferentes restaurantes y todos tenían una anécdota que contar, todos tenían algo que decir con respecto a esto, pero de igual manera le pidieron muy, muy insistentemente a esta persona que por favor no contara o no fuera a contar absolutamente nada de lo que ellos estaban diciendo, o por lo menos que no fuera a entrar en detalles de nombres con respecto a las personas, ya que pues por supuesto esto les traería a ellos algún tipo de problema. Estas historias pues son de hace muchísimo tiempo y probablemente estos jóvenes ya no trabajen para este restaurante, pero probablemente sí. Entonces no le vamos a crear un problema a nadie, e incluso el nombre de mi conocido tampoco lo vamos a dar. La historia no termina aquí, la historia continúa. Este restaurante presentaba muchísimos casos paranormales. En alguna ocasión me cuenta mi conocido que él estaba conversando con uno de los jóvenes de la noche. Ya se habían agarrado pues confianza, ya platicaban mejor. Entonces les dieron las 2:30 de la mañana y todo tranquilo. Ellos pues ya estaban acostumbrados a que escuchaban cómo las pelotas de la piscina de pelotas se revolvían solas durante la noche. Eso para ellos era algo normal. Ya estaban acostumbrados que la inicial, que es el icono
de estos restaurantes, que siempre tiene una iluminación, pues tenía algún tipo de movimiento o se golpeaba contra el vidrio. Eso para ellos ya era normal. En esta ocasión me cuentan ellos que estaba incluso el encargado de ellos ahí platicando, o más bien él me cuenta que los encargados estaban siempre atentos de escuchar qué platicaban los jóvenes, como para tratar de evitar que se hablaran cosas fuera de lo común, que se fueran a decir cosas indebidas o que fuera a haber algún tipo de fuga de información prácticamente. Entonces estaban platicando y repentinamente escuchan un grito muy fuerte viniendo de los sanitarios. Estos sanitarios pues obviamente estaban cerrados. Estos los cierran desde las 9 de la noche, que cierran el restaurante para evitar que la gente vaya a ensuciar en lo que los jóvenes ya comenzaron a limpiar. Entonces estos sanitarios estaban vacíos. No había manera, no había una forma de que alguien se hubiera quedado, porque al cerrar, obviamente el guardia pues revisa y pues obviamente los jóvenes también limpian y se encargan de cerrar los sanitarios para que nadie entre. Se escuchó un grito desgarrador, horriblemente fuerte, y a la hora de que esto ocurre, se alarmaron los jóvenes, se alarmó mi conocido, que era el guardia de este restaurante, y se alarmó incluso el encargado. Mi conocido pues obviamente se armó de valor, con la linterna en una mano, con el valor en la otra mano, pues se movió hacia los sanitarios para revisar, o sea, imaginándose que tal vez se quedó una pareja o se quedó alguna persona haciendo algún tipo de broma o lo que sea. Él todavía no se había convencido al 100% de que el tema paranormal era tan fuerte como para hacerse sentir tanto, ¿verdad? Entonces él me comenta que fue a ver al baño y no había absolutamente nadie, ni en el de hombres ni en el de mujeres. Cuando regresó, el encargado le dijo que se quedara a dormir por esa noche junto con los jóvenes en el área de adentro donde los empleados dormían, para evitar que le fuera a pasar algo o a dar algo por la impresión de que llegase a ver o a presenciar algún tipo de fenómeno extraño. Mi conocido me cuenta que en ningún momento esta persona le dijo si espantan. En ningún momento esta persona le dijo, le confirmó nada. Simple y sencillamente le dijo que se fuera a dormir en el área de los empleados para que no le fuera a dar pues un infarto o alguna enfermedad por presenciar ese tipo de cosas. Me cuenta mi conocido que él pues obviamente accedió porque también le daba miedo. Y fue desde ahí que él comenzó a darse cuenta que ese restaurante pues era mucho lo que asustaban. O sea, incluso, no sé si estoy mal, pero mi conocido habló con un gerente de esta misma cadena de restaurantes, y este gerente le dijo que no se sorprendiera si escuchaba gritos, se escuchaba lamentos, se escuchaba sollozos, porque parece que en este restaurante, en el área de los baños, le habían quitado la vida a una mujer. Entonces que era normal que por temporadas pues se escucharan ruidos, e incluso algunos empleados habían llegado a renunciar a este trabajo por el motivo de que llegaban a ver a esta persona en los espejos. Recordemos que
En esos tiempos, en esas épocas, eran espejos bastante grandes, casi de media pared los que utilizaban. Entonces los jóvenes llegaban a ver eso. Eh, Incluso actualmente yo pues conozco este restaurante. Actualmente ya no tienen piscina de pelotas porque al parecer un niño grande pues lanzó a su hermanito a esta piscina de pelotas, pero al lanzarlo digamos que no calculó la altura, no calculó que el niño era muy joven, era muy pequeño, y lamentablemente este niño cayó de cabeza, y al caer de cabeza este niño se lastima gravemente lo que es la nuca, lo que es el cuello, y lamentablemente fallece del golpe. Entonces cuentan que es por eso que quitaron la piscina de pelotas, y pues quienes conozcan este restaurante de hace tiempo pues nos confirmarán si es cierto que había una piscina de pelotas y si es cierto que hoy en día ya no está. Yo personalmente conozco este restaurante, he ido un par de veces y efectivamente no tienen piscina de pelotas. Entonces, pues digamos que los sucesos y la historia van tomando forma, van tomando algún tipo de manera en la que se dejan entender, y al final la historia se cuenta sola. Así como estas, existen muchísimas historias más de muchísimas más personas que han trabajado. Yo siento que mayormente aquí en Guatemala uno de los trabajos de personas que más han presenciado algo paranormal es el de guardias de seguridad, es el de guardianes, es el de veladores, ya que son personas quienes durante la noche, que es cuando la mayoría de los guatemaltecos estamos descansando, ellos están despiertos y llegan a presenciar cosas que nosotros simplemente, tal vez en un sueño, llegamos a ver. Entonces yo siento que es este trabajo el más susceptible a este tipo de presencias, a este tipo de atestiguas, y por supuesto pues ha de ser bien difícil el tener que adaptarse o acoplarse a este tipo de cosas. Mi conocido me cuenta que era mucha la presión y que no fue sino hasta una vez que él, estando en su casa de descanso, él pues se dispuso a dormir un rato y todo. Al despertarse, él escuchó el sonido de un niño jugando, que como cuando hablan solitos o ese tipo de cosas. Entonces él se levantó muy asustado porque en su casa no había ningún menor de edad, no había ningún niño. Nadie de su familia tenía hijos y él pues en esa época tampoco tenía hijos. Entonces él me dice que a la hora de que él escucha aquel ruido de niños jugando y todo, él se asusta mucho, sale prácticamente corriendo, recién levantado, y le pregunta a sus hermanos, porque vivía con sus hermanos y con sus padres, quién había entrado un niño a la casa. A lo que su familia pues obviamente le contesta que en esa casa no hay ningún niño, pero ellos también escucharon eso. Entonces, pues mi conocido obviamente se asustó muchísimo, obviamente se alteró muchísimo, y fue allí que decidió pues renunciar a la empresa, ya que lamentablemente en algunas empresas pues él me cuenta que ellos pedían cambio pero no los cambiaban por el motivo de que no habían más guardias para ocupar los lugares. Entonces él me dice que al final pues decidió mejor renunciar, que la presión, que el problema ya era tanto que él ya no lo soportó. Entonces decidió salirse de la empresa y buscar otro trabajo en el que no pasaran este tipo de problemas. Actualmente pues sigo teniendo comunicación con esta persona, sigo platicando con él, él me cuenta que este tipo de sucesos
lo llevaron todavía, después de haber dejado este lugar, pues pasó varias noches sin poder dormir, sin poder descansar bien, porque los sonidos o aquellos susurros que se llegan a escuchar durante el vacío sonido de la noche, lo persiguieron hasta su casa. Bueno, este fue nuestro primer episodio de Turno Nocturno. Este es un canal en el que vamos a ir compartiendo historias, a ir compartiendo vivencias del tema paranormal. No nos vamos a concentrar únicamente en los fantasmas, nos vamos a ir derivando también en temas paranormales, en temas sin explicación. No le vamos a buscar solución a la vida, pero vamos a buscar verla con otros ojos. Este canal no tiene ningún tipo de religión, así que vamos a respetar a todas las personas, a todas las religiones que tengan. Y por supuesto vamos a contar historias también de las personas de la audiencia que quieran compartirlas con nosotros. Bienvenidas sean, vamos a contar historias de todo tipo. En lo personal yo tengo pues muchísimas historias, tanto propias como de personas que al saber que nosotros íbamos a comenzar con este tipo de contenido, pues se apuntaron aportando con historias muy interesantes, con historias que nos ponen a pensar bastante y que por supuesto nos van a erizar la piel por lo menos un ratito. Recuerden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y por supuesto apaguen la luz porque esto es Turno Nocturno.